Bueno, y vamos a utilizar cuatro métodos de poder recuperar nuestro dispositivo, ya que está bloqueado con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este video tutorial? Pues bueno, la recomendación siempre es ver el video tutorial paso a paso hasta el final para poder solucionar lo que es este problema de este dispositivo. Bueno, dicho eso, vamos a conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi. Estos cuatro métodos que vamos a utilizar en este video tutorial no vamos a utilizar la PC, son métodos totalmente sin PC. Vamos a darle donde dice aceptar y continuar y vamos a ver aquí lo que es las siguientes configuraciones. Vamos a limpiar lo que es la cámara de nuestro dispositivo. Ya aquí enfocó correctamente, listo. Ahora le vamos a dar a donde dice no copiar, le damos donde dice no copiar y nos llevaría lo que es hasta el siguiente apartado, donde nuestro dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. Le vamos a dar aquí donde dice usar sin cuenta de Google. Vamos a darle clic y como pueden ver nuestro dispositivo está bloqueado por esa cuenta de Gmail. Ahora lo que vamos a hacer es devolvernos lo que es hacia atrás. Vamos a utilizar lo que es el primer método. El primer método, vamos a darle aquí donde dice no copiar. Vamos a utilizar nuestro primer método que sería este de aquí. Vamos a irnos donde dice política y privacidad. Vamos a tratar de entrar por este método. Vamos a darle clic aquí. Le vamos a dar donde dice la última opción. La última opción, le damos hacia abajo. Aquí la última opción es esta, perdón. Vamos a darle hacia abajo donde dice motorola.com support. Bueno, y ahora sí, le damos clic, vamos a darle clic. Ahora nos llevaría lo que es al siguiente apartado. Aquí le vamos a dar lo que es a este perfil que nos aparece aquí. Vamos a seleccionar la opción de Google. Seleccionamos Google. Parece que no nos deja entrar a Google. Nos devolvemos hacia atrás. Vamos a entrar aquí entonces en Motorola para ver si nos deja entrar. Vamos a seleccionar Motorola entonces para ver si desde aquí sí nos deja entrar. Bueno, aquí este sería lo que es el primer método. Vamos a darle clic aquí y clic acá. Parece que no nos deja seleccionar nada. Como podemos ver, aquí no nos deja hacer nada. Si ustedes ven que no les deja hacer nada, entonces lo que van a hacer es retroceder hacia atrás. Vamos a darle hacia atrás. Vamos a darle nuevamente hacia atrás. Y ahora vamos a darle clic aquí a esta lupita. Vamos a escribir la lupita, vamos a apagar la pantalla. Volvemos a encenderla, le damos clic aquí y clic acá en las dos. Vamos a darle en las dos. Aquí nos va a salir esta opción de compartir. Vamos a darle clic aquí en compartir para ver qué nos muestra. Aquí nos muestra guardado. Aquí nos muestra mensaje. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es un mensaje de texto. Vamos a darle clic aquí. Vamos a escribir un nuevo mensaje. Escribimos un número. Le damos clic. Ahora lo que vamos a hacer es borrar todo. Vamos a escribir aquí. Vamos a escribir www.youtube.com. Le damos clic en enviar. Vamos a darle clic aquí a YouTube. Vamos a ver si no nos sale actualizaciones. Nos lleva directamente a Google Chrome, pero nos salió esta actualización. Le damos un solo clic hacia atrás. Ya le hemos dado un solo clic hacia atrás. Listo, eso es lo que nosotros queremos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es escribir Davicel. Davicel. Vamos a darle en enviar. Vamos a seleccionar esta primera opción que nos aparece aquí, que dice Android TV. Ahora le vamos a dar clic aquí. Vamos a las últimas opciones y vamos a poder encontrar esta opción que dice APPS. Seleccionamos la opción de APPS. Ahora aquí vamos a bajar. Aquí tenemos varios métodos para aquellas personas
que también deseen tener más información van a poder solucionarla desde aquí. Ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a subir, vamos a buscar aquí la tuerquita de ajuste. Aquí en ajuste vamos a seleccionar esta tuerquita. Vamos a buscar aquí la opción de accesibilidad. Si nos da la opción de accesibilidad, no nos da la opción de accesibilidad. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí en esta opción de ajuste. Perdón, este es APK. Vamos a seleccionar la primera, que es acceso directo. Y aquí nos llevaría lo que es directamente a configuración. Ya estando aquí en configuración, lo que vamos a hacer es habilitar. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos por el segundo método. Vamos a utilizar el segundo método. Vamos a dejarlo aquí. Vamos por el segundo método. El segundo método sería utilizar una SIM card vamos a utilizar una SIM card bloqueada con código PIN. Utilizamos una SIM card bloqueada con código PIN. Vamos a utilizar esa SIM card bloqueada. Ahora vamos a retirar la SIM card. Vamos a retirar esa SIM card. Vamos a retirar la SIM card. Retiramos la SIM card. Ahora bajamos. Vamos a bajar. Le damos aquí donde dice historial. Le damos en historial. Vamos a ver qué nos sale aquí. Vamos a desactivar este historial. Volvemos hacia atrás. Ahora le damos aquí donde dice ajuste de aplicaciones. Aquí le vamos a ver donde dice todas las aplicaciones. Ahora lo que vamos a hacer es buscar aquí YouTube. Vamos a buscar YouTube. Vamos a ver si nos deja enviar también directamente desde acá. Como pueden ver aquí. Aquí en YouTube vamos a darle aquí donde dice accesibilidad. Vamos a darle clic a esta accesibilidad. Luego le vamos a dar aquí donde dice control o ocultar controles de reproductor. Luego le damos a las letras azules que dice configuración del dispositivo. Y luego aquí vamos a habilitar el talba. Habilitamos el talba, le damos en permitir, le damos en entendido. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar el talba, le damos aquí en asistente de Google. Abrir configuración. Y vamos a llegar a abrir configuración. Estamos en el mismo apartado. Este sería el método número 2. Ahora vamos a utilizar el método número 3. El método número 3 vamos a utilizar ahora. Vamos a bloquear la SIM card nuevamente. Vamos a bloquear esa SIM card. Ahora vamos a escribir, vamos a darle clic donde dice llamada de emergencia. Este sería el método número 3. Falta el método número 4. Vamos a darle aquí donde dice 911. O 1212, vamos a escribir el número de llamada de su país, que sea de emergencia. Vamos a darle clic a de emergencia, presionamos nuevamente y aquí, como pueden ver, aquí nos llevó a la opción de Google Maps y nos llevó lo que fue a Google Maps. Aquí está, estamos en Google Maps. Ahora vamos a seleccionar cualquiera de estas tiendas que nos aparece aquí. Vamos a probar aquí primero esta opción de iniciar sesión para ver. Y aquí le vamos a dar clic al dictador por voz. Abrir ajuste. A ver. Abrir configuración. Open Google Chrome. Perfecto. Abriendo Chrome. Y abrimos Google Chrome. Como podemos ver, abrimos Google Chrome. Le vamos a dar aquí la misma opción donde dice Davicel. Nos vamos a la página oficial. Nos vamos a la página oficial. Vamos a la misma opción donde dice apps Davicel. Esa sería nuestra entrada. Le damos clic. Y aquí vamos a buscar la misma configuración. Vamos a buscar ajuste. Aquí vamos a ir buscando lo que es ajuste. Todavía falta el método número 4.
Le damos clic en ajuste y aquí nos vamos directamente a lo que es ajuste, como pueden ver. Pero a veces aquí vamos a ver si nos sale acá en Google Maps, si nos sale alguna opción que estoy buscando. Vamos a ver, le damos clic aquí a la flechita, le damos clic aquí a la tuerquita, le damos en ajuste, aquí le damos configuración de ubicación de Google, aquí le damos donde dice ver todas las aplicaciones, le damos aquí donde dice mostrar sistema y aquí tenemos los servicios de Google. Vamos a ver si nos deja hacer algo. No nos deja hacer nada, no nos deja inhabilitar, no nos deja inhabilitar nada. Entonces lo que vamos a hacer es probar el método número 4. Vamos a devolvernos, vamos a utilizar lo que es el método número 4. Vamos a presionar botón de volumen abajo, botón de volumen arriba al mismo tiempo hasta activar el talbar. Activamos el talbar, le vamos a dar aquí donde dice activar. Le damos en activar, presionamos nuevamente, volumen arriba, volumen abajo. Se activó Talkback. Ahora vamos a dibujar Presionadas las teclas de volumen, se activó Talkback. una letra L hacia arriba. Los comandos por voz no están disponibles durante la configuración. Los comandos por voz no están disponibles, o sea que el talbar no está funcionando aquí. Pero bueno, pero como le dijimos que tenemos 4 métodos, entonces vamos a hacer el cuarto método. Vamos a buscar otra manera de poder entrar, que no es tan complicado. Aquí hay muchas maneras de poder entrar a nuestro dispositivo. Vamos a dar aquí en Motorola. Vamos a la última opción. Bajamos a la última opción donde dice Motorola.support. Bueno, ya estamos aquí. Ahora vamos a darle clic. Vamos a intentarlo nuevamente. Darle clic aquí a este perfil. Le vamos a dar aquí donde dice Motorola. Le vamos a dar aquí donde dice crear cuenta de Motorola. Aquí nos lleva a este apartado. Vamos a darle clic aquí. Vamos a darle clic aquí en la primera opción y Motorola. Le vamos a dar aquí en compartir. Vamos a buscar aquí lo que es mensaje. Seleccionamos cualquier mensaje o uno nuevo. Aquí vamos a tomar una foto. Tomamos una foto. Le damos clic aquí donde dice adjuntar. Tocamos la foto. Le vamos a dar aquí donde dice compartir. Aquí le vamos a dar donde dice buscar imagen en Google. Buscar imagen en Google. Damos nuevamente, si no te aparece, si no te funcionó la primera, como ahorita que nos devolvió, usamos la segunda. Ahora le damos clic aquí a estos tres punticos, le damos donde dice política y privacidad. Ahora le vamos a dar aquí a estos punticos que nos aparece aquí, vamos a seleccionar lo que es Google. Aquí vamos a escribir nuevamente Davicel, nuestra página oficial, y aquí vamos a seleccionar Google, Android TV, que es Davicel. Y aquí vamos a buscar la entrada, la misma entrada que dice apps, apps Davicel, esa es la entrada que vamos a seleccionar. Luego vamos a buscar la misma opción, vamos a buscar lo que es ajuste, vamos a buscar el icono de ajuste y aquí viene lo más interesante. Ya, aquí, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, vamos a irnos aquí en app. Aquí le vamos a ver donde dice ver todas las aplicaciones. Y aquí vamos a seleccionar los servicios de Google. Pero vemos que ya no nos está dejando. Si no nos está dejando, le damos aquí donde dice app que no usas. Ah, no nos sale nada tampoco. Entonces nos vamos aquí en batería. Uso de batería y aquí vamos a poder encontrar los servicios de Google. ¿Qué pasa? Si tú no encuentras estos servicios de Google, ya te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer. Si tú no encuentras estos servicios de Google, bueno, primero voy a inhabilitarlo, o todavía no lo voy a inhabilitar. Vamos a devolvernos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Voy a explicar qué es lo que tienes que hacer si no encuentras estos servicios de Google.
Si tú no encuentras estos servicios de Google, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, ya te voy a explicar. Vamos a esperar hasta donde llegar, donde está la cuenta de Gmail que se nos ha olvidado. Vamos a llegar hasta allá y tienes que hacer este método sí o sí para que se te pueda habilitar esos servicios. Le vamos a dar donde dice no copiar, le vamos a dar aquí donde dice usar mi cuenta de Google. Entonces lo que tendríamos que hacer es esto, darle aquí donde dice olvidar contraseña, correo electrónico, y aquí vamos a escribir cualquier cosa, le damos siguiente, escribimos cualquier cosa y aquí también escribimos cualquier cosa. Y vamos a hacer esto por 8 minutos. Van a coger el cronómetro, van a ponerlo en 8 minutos, luego cuando pasen esos 8 minutos van a dejarlo y van a utilizar el asistente, van a decir abrir configuración. Para abrir la configuración de Cuando entren aquí en abrir configuración, entonces se van a batería y aquí te va a aparecer uso de los servicios de Google y vas a poder inhabilitarlo. Ya está inhabilitado. Lo que vamos a hacer ahora es reiniciar nuestro dispositivo. Lo vamos a reiniciar. Ahora vamos a esperar hasta que reinicie por completo. Bueno, ya aquí reinició. Entonces, en este proceso acá, ya que estamos en el método final, aquí te vamos a explicar y tienes que hacerlo tal cual como nosotros te indicamos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, vamos a darle aquí en aceptar y continuar. Ahora vamos a esperar hasta que salga la opción que nos sale aquí, no copiar. Cuando ya nos salga esa opción donde dice no copiar, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, voy a pausar un momentico el video, que eso a veces suele demorar algunos minutos. Aquí llegamos, le damos donde dice no copiar. Ahora nos va a salir este error. Ahorita nos va a salir este error aquí donde dice un momento buscando actualizaciones. Ya cuando lleguemos hasta este punto, entonces lo que vamos a hacer es devolvernos lo que es hacia atrás. Nos devolvemos hacia atrás. Y vamos a darle clic aquí, le vamos a dar aquí donde dice asistente de Google, abrir configuración, abrir configuración, abrir configuración. Parece que no nos sale. Vamos a probarlo. Abrir configuración. Bueno, si no nos deja abrir configuración, vamos a ver aquí. No sale, no nos sale más nada. Entonces lo que vamos a hacer es darle siguiente hacia adelante. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí en política y privacidad. Vamos a utilizar el último método que utilizamos, la última opción, donde dice Motorola. Vamos a seleccionar Motorola, le damos aquí a este perfil, o no le damos al perfil mejor. Vamos a darle hacia atrás. Le damos clic aquí nuevamente, Motorola, aquí. Vamos a darle clic aquí y a las letras. Le damos en compartir, le damos en mensaje, seleccionamos cualquier mensaje. Vamos a tomar la foto nuevamente. Le damos en adjuntar. Seleccionamos la foto. Le damos en compartir. Le damos ahora donde dice buscar imagen. Le damos a los tres punticos. Le damos en política y privacidad. Nos lleva a política y privacidad. Le damos a los punticos. Le damos en Google. Aquí vamos a escribir Davicel. Escribimos Davicel. Seleccionamos nuestra página oficial. Estando aquí en nuestra página oficial, vamos a buscar la opción de apps de Davicel, que aquí no la vamos a encontrar. Luego vamos a ir bajando y vamos a buscar el acceso directo de ajuste. Vamos a buscar ajuste. Ya estamos casi que culminamos lo que es este proceso. Si están hasta aquí es porque van a recuperar su dispositivo. Ya le damos aquí. Ahora le vamos a dar aquí en batería. Uso de batería. Los servicios de Google, habilitamos esos servicios de Google, ya está habilitada. Nos vamos a devolver hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás.
hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás, hacia atrás, hasta aquí. No tenemos que tener ninguna SIM card introducida en el teléfono para poder recuperar nuestro teléfono. Le vamos a dar aquí donde dice configurar sin conexión. Le damos configurar sin conexión. No tener SIM card. Le damos en aceptar. Le damos en aceptar. Le damos en omitir, omitir. Vamos a esperar, le damos aquí en más y aceptar. Le damos en siguiente, en siguiente. Y aquí hemos recuperado lo que es nuestro Motorola. Vamos a ajuste. Nos vamos aquí. Este es nuestro Motorola G32. Con última seguridad, le damos aquí donde dice restablecer. Esto es para que nos quede un dispositivo totalmente nuevo, libre de algún error. Y así podemos recuperar nuestro dispositivo de esta manera muy fácil y muy sencilla.